El problema de Spinoza de Irving de Yalom. 20. Múnich, marzo de 1922. Alfred fue modificando con el paso de las semanas su opinión sobre el papel que se le había asignado. No era ya gravoso, sino una gloriosa oportunidad, el papel perfecto para que pudiera ejercer una enorme influencia sobre el destino de la patria. El partido aún era pequeño, pero Alfred sabía que era el partido del futuro. Hitler vivía en un pequeño apartamento que quedaba cerca de la redacción del periódico y visitaba a Eckart casi a diario, que hacía de mentor de su protegido, agudizando su antisemitismo, ampliando su visión política y presentándole a personajes destacados de derechas. 3 años más tarde, Hitler dedicaría el segundo volumen de Mi lucha a Dietrich Eckart, ese hombre que consagró su vida a despertar a nuestro pueblo con sus escritos, su pensamiento, sus actos. También Alfred veía a menudo a Hitler, siempre al final de la tarde o la noche, porque Hitler trasnochaba mucho y dormía hasta el mediodía. Hablaban, paseaban, visitaban galerías y museos. Había 2 Hitlers. Uno era el fiero orador que electrizaba e hipnotizaba a todos los públicos a los que se dirigía. Alfred nunca había visto nada como aquello. Anton Drexler y Dietrich Eckart estaban extasiados por haber hallado por fin al hombre que dirigía su partido hacia el futuro. Alfred asistió a muchos de sus discursos que eran legión. Hitler hablaba con una energía sin límites, allí donde podía encontrar un público en las esquinas de los bulevares más transitados, en tranvías atestados y principalmente en cervecerías. Su fama como orador se extendió rápidamente y sus oyentes crecieron, a veces llegando hasta el millar. Además, para que el partido pudiese incluir a más simpatizantes, Hitler sugirió cambiar el nombre del Partido de los Trabajadores Alemanes a Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, Deutsche. De vez en cuando también Alfred pronunciaba discursos para miembros del partido a los que Hitler solía asistir y que siempre aplaudía. Las ideas eran maravillosas, decía Hitler, pero más fuego, más fuego. Y luego estaba el otro Hitler, el Hitler amistoso, el Hitler relajado, el Hitler cortés, que escuchaba las consideraciones de Alfred sobre la historia, sobre estética, sobre literatura alemana. Pensamos igual, exclamaba a menudo Hitler, olvidando el hecho de que había sido Alfred quien había plantado muchas de las semillas que luego germinaban en su mente. Un día Hitler lo visitó en su nuevo despacho del Observador del Pueblo para entregarle un artículo sobre el alcoholismo que quería publicar. A principio de aquel año, el partido nazi había comprado a la Sociedad de Thule su periódico. Lo había rebautizado inmediatamente y se lo había entregado a Dietrich Eckart, que había cerrado su viejo periódico y trasladado todo su personal al nuevo. Hitler esperó mientras Alfred leía el artículo y se sorprendió al ver que Alfred abría un cajón del escritorio y sacaba el borrador de un artículo que por pura casualidad estaba escribiendo él sobre el alcoholismo. Tras leer rápidamente el artículo de Alfred, Hitler alzó la vista y proclamó: «Son gemelos». «Si son tan parecidos que retiraré mi artículo», contestó Alfred. «No, no, insisto, publique los dos. Causarán gran impacto si aparecen los dos en el mismo número». Cuando Hitler asumió mayor poder ejecutivo en el partido, decretó que todos los oradores de éste le enseñasen a él, a Alfred, sus discursos antes de pronunciarlos. Más tarde Hitler le excusó de esa tarea.
Era innecesaria, dijo, por lo similares que eran sus mensajes. Pero Alfred percibía algunas diferencias. Por una parte, Hitler, pese a su limitada formación intelectual y a inmensos vacíos en sus conocimientos, tenía una extraordinaria seguridad en sí mismo. Utilizaba una y otra vez palabras como inquebrantable, que implicaba una seguridad total en sus convicciones y un compromiso total de nunca, en ninguna circunstancia, cambiar ni un solo aspecto de sus convicciones. Alfred se maravillaba cuando escuchaba a Hitler. ¿De dónde procedía aquella seguridad? Alfred habría vendido su alma por aquella confianza y se encogía con disgusto cuando se observaba a sí mismo buscando atareadamente migajas de anuencia y de aprobación. Había además otra diferencia. Mientras Alfred hablaba a menudo de que era necesario expulsar a los judíos de Europa, reasentar o reubicar a los judíos, Hitler utilizaba un lenguaje distinto. Él hablaba de exterminar o erradicar a los judíos, incluso de ahorcar a todos los judíos en las farolas. Pero era sin duda cuestión de retórica, de saber cómo electrizar al público. Con el paso de los meses, Alfred comprendió que había infravalorado a Hitler. Era un hombre de inteligencia sobresaliente y un autodidacta que devoraba libros, retenía información y apreciaba profundamente la pintura y la música de Wagner. De todos modos, al no tener una formación universitaria sistemática, las bases de sus conocimientos eran inseguras y contenían grandes abismos de ignorancia. Alfred hacía todo cuanto podía por rellenar, pero él no era una tarea fácil. Hitler era tan orgulloso que Alfred nunca podía decirle explícitamente lo que tenía que leer. Aprendió, sin embargo, a aleccionarle indirectamente, pues se había dado cuenta que cuando él le hablaba, por ejemplo, de Schiller, unos días después Hitler podía discursear por extenso y con una seguridad inquebrantable sobre sus dramas. Una mañana de primavera de aquel año, Dietrich Eckart se acercó a la puerta del despacho de Alfred. Observó unos instantes por el panel de cristal cómo su protegido revisaba diligentemente un artículo y luego, moviendo la cabeza, llamó en el cristal con los nudillos e hizo señas a Alfred de que le siguiera a su despacho. Dentro ya le indicó un asiento. Tengo algo que decirle. Por amor de Dios, Alfred, deje de parecer tan preocupado. Está usted haciendo las cosas muy bien. Estoy plenamente satisfecho con su diligencia. Si tuviera que sugerir algo, sugeriría un poco menos de diligencia, unas cuantas cervezas más y mucha más charla banal. Trabajar demasiado no es siempre una virtud, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Escuche, es usted cada vez más valioso para nuestro partido y quiero acelerar su formación. ¿Está usted de acuerdo en que los redactores que escriben sobre lo que conocen tienen una ventaja? Por supuesto, Alfred se esforzó por mantener en la cara una sonrisa, pero le inquietaba lo que pudiese llegar. Eckhart era absolutamente impredecible. ¿Conoce mucho Europa? Muy poco. ¿Cómo puede usted escribir sobre nuestros enemigos sin verlos con sus propios ojos? Un buen guerrero debe detenerse a veces para afilar sus armas, ¿no es cierto? Sin duda, contestó Alfred receloso. Entonces haga las maletas. Sale usted para París en avión dentro de 3 horas. ¿Para París? ¿En avión dentro de 3 horas? Sí, Popov, Dmitri Popov, uno de los principales donantes rusos del partido, tiene una importante reunión de negocios allí. Sale hoy en avión con 2 socios y ha ascendido
ha accedido a recaudar fondos en la comunidad de rusos blancos de París. Va a ir en uno de los nuevos Junker F-13, que tiene espacio para 4 pasajeros. Yo había planeado acompañarle, pero unos cuantos dolores desagradables en el pecho que tuve ayer hacen eso imposible. Mi médico y mi esposa me prohíben ir. Quiero que vaya usted en mi lugar. Siento lo de su enfermedad, Herr Eckart, pero si el médico le aconseja descanso, yo no debería dejarle solo con las 2 próximas ediciones. El médico no dijo nada sobre descansar, solo se muestra cauto porque sabe demasiado poco sobre los efectos de volar en el estado en que me encuentro. Las ediciones están ya prácticamente listas. Yo me encargaré de ellas. Usted vaya a París. ¿Y qué le gustaría que hiciese allí? Quiero que acompañe a Herr Popov en sus encuentros con posibles donantes. Si él quiere, hará usted mismo algunas exposiciones a los donantes. Es hora de que aprenda usted a hablar con los ricos. Después de eso tendrá que viajar de vuelta en tren. Tómese una semana entera o 10 días. Sea un hombre libre. Viaje a donde quiera y limítese a observar. Vea cómo celebran nuestros enemigos el Tratado de Versalles. Tome nota. Todo lo que observe será útil para el periódico. Por cierto, Herr Popov ha accedido también a suministrarle francos franceses en abundancia. Los necesitará usted. Los marcos alemanes carecen casi de valor en el extranjero, gracias a la inflación. Ay, y casi no valen nada también por aquí. Una barra de pan cuesta cada día más, convino Alfred. Exactamente, y estoy escribiendo un artículo en este momento para el próximo número sobre qué debemos aumentar, sobre que debemos de aumentar de una vez el precio del periódico. En el despegue, Alfred se aferró a los brazos de su asiento y observó por la ventanilla cómo Múnich iba ascendiéndose más, haciéndose más y más pequeño en segundos. Divertido por el miedo de Alfred, Herr Popov, los dientes de oro brillando, gritó por encima del estruendo de los motores: ¿Es la primera vez que vuela? Alfred asintió y miró por la ventanilla, agradecido de que el ruido hiciese imposible más la conversación con Herr Popov y con los otros 2 pasajeros. Pensó en el comentario de Eckart sobre la charla banal. ¿Por qué se le daban tan mal el charlar con la gente? ¿Por qué era tan reservado? ¿Por qué no le había dicho a Eckart que había viajado una vez a Suiza con su tía y que hacía solo unos cuantos años, junto antes de que estallase la guerra, él y su prometida Hilda habían visitado París? Tal vez quisiese simplemente borrar su pasado báltico y renacer como ciudadano alemán en la patria. No sabía que era, no, sabía que era algo más profundo. Abrirse siempre había sido algo amenazador. Por eso, precisamente, habían sido tan extraordinarias y tan liberadoras sus 2 conversaciones en la cervecería con Friedrich. Intentó bucear más hondo en sí mismo, pero como siempre perdió el camino. Debo ir a Friedrich. Tengo que cambiar. Al día siguiente, Herr Popov encargó a Alfred exponer la plataforma política del partido y explicar por qué era el único capaz de parar a los judío-bolcheviques. Un banquero llevaba un deslumbrante anillo de diamantes en el dedo meñique. Le dijo: Tengo entendido que el nombre oficial de su partido es ahora Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, ¿no? Sí. ¿Por qué un nombre tan bobo y tan contradictorio? Nacional indica derecha, socialista izquierda, alemán derecha y trabajadores izquierda. Es absurdo. ¿Cómo puede su partido serlo todo al mismo tiempo? Eso es exactamente lo que Hitler quiere: ser todo para toda la gente, salvo para los judíos bolcheviques, claro.
tenemos un plan de largo alcance. Nuestra primera tarea es entrar en el Parlamento en gran número en los próximos años. ¿El Parlamento? ¿Cree usted que las masas ignorantes puedan gobernar? No, pero primero debemos conseguir el poder. Nuestra democracia parlamentaria está mortalmente debilitada por las incursiones de los bolcheviques, y yo le aseguro que finalmente acabaremos con ese sistema parlamentario. Hitler ha utilizado esas mismas palabras conmigo muchas veces y ha dejado muy claro los objetivos del partido con su nueva plataforma. Ha traído copias del nuevo programa de 25 puntos. Al final de sus visitas, Herr Popov obsequió a Alfred con un grueso sobre de francos franceses. Buen trabajo, Herr Rosenberg. Esos francos le servirán para sus viajes europeos. Sus presentaciones fueron excelentes, tal como Herr Eckart me aseguró que serían. Y en un ruso magnífico, un bello ruso. Todo el mundo quedó favorablemente impresionado. Una semana libre por delante. Qué placer poder vagar por donde quisiese. Eckhart tenía razón, había estado trabajando demasiado. Mientras paseaba por las calles de París, Alfred contrastaba la alegría y la opulencia que veía por todas partes con la desolación de Berlín y la pobreza y la agitación de Múnich. París mostraba pocas cicatrices de la guerra. Sus ciudadanos parecían bien alimentados. Los restaurantes estaban llenos. Y sin embargo, Francia, junto con Inglaterra y Bélgica, seguían chupando la sangre vital de Alemania con exigencias draconianas de reparaciones. Alfred decidió pasar 2 días en París. Las galerías y los comerciantes de arte le llamaban. Y luego coger el tren hacia el norte, hacia Bélgica y por último hasta Holanda, el país de Spinoza. Desde allí emprendería el largo viaje en tren de vuelta a casa vía Berlín, donde haría un alto para ver a Friedrich. En Bélgica, Alfred se encontró con que Bruselas no le gustaba y que le parecía detestable la visión del edificio del legislativo belga, donde los enemigos de Alemania no cesaban de idear nuevos métodos de saquear a la patria. Al día siguiente visitó el cementerio militar alemán en Ypres, donde los alemanes habían sufrido pérdidas tan horrorosas en la Gran Guerra y donde tan valerosamente había servido Hitler, y luego continuó hacia el norte, hasta Ámsterdam. No tenía ni idea de lo que buscaba, solo sabía que el problema de Spinoza seguía ronroneando en la parte de atrás de su mente. Seguía intrigado por el judío Spinoza. No, se dijo intrigado. No, sé sincero, lo admiras, lo mismo que lo admiró Goethe. Alfred no había devuelto a la biblioteca el ejemplar del Tratado Teológico Político y leía a menudo unos cuantos párrafos de él en la cama de noche. No dormía nada bien. Por alguna razón inexplicable se ponía nervioso en cuanto se metía a la cama. Parecía luchar contra el sueño. Eso era otra cosa de la que tenía que hablar también con Friedrich. En el tren abrió el tratado por la página en la que se había quedado dormido la noche anterior. Le impresionó una vez más lo intrépido que era Spinoza al osar poner en entredicho la autoridad religiosa del siglo XVII y cómo señalaba incoherencias en las escrituras y el absurdo de considerarlo un documento de origen divino, cuando estaba lleno de errores humanos. Le complacía especialmente los pasajes en que Spinoza se burlaba de sacerdotes y de rabinos que creían tener una visión privilegiada del significado de Dios. Si fuese blasfemia afirmar que hay errores en las escrituras,
¿Qué nombre aplicaríamos a aquellos que imponen a ellas sus propias fantasías, que degradan a los escritores sagrados hasta el punto de que parezca que escriben disparates confusos? ¿Y con qué facilidad despachaba Spinoza a los místicos fanáticos judíos? He leído y conocido cabalistas frívolos cuya insensatez provoca en mí un asombro incesante. ¡Qué paradoja! Un judío valiente y sabio al mismo tiempo. ¿Cuál sería la actitud de Houston Stewart Chamberlain ante el problema de Spinoza? ¿Por qué no le visitaba en Beirut y le preguntaba sobre ello? Sí, haré eso y pediré a Hitler que me acompañe. Después de todo, ¿no somos nosotros dos de sus herederos intelectuales? Lo más probable es que Chamberlain llegue a la conclusión de que Spinoza no era judío y estaría en lo cierto. ¿Cómo podía ser judío Spinoza? Todo aquel adoctrinamiento religioso constante y aún así rechazaba al Dios judío y al pueblo judío. Spinoza tenía sabiduría espiritual, así que tenía que haber en él sangre no judía. Pero lo único que había encontrado en su investigación genealógica había sido que su padre, Miguel de Espinosa, había salido posiblemente de España y emigrado a Portugal y luego a Ámsterdam en principios del siglo XVII. Aún así, su investigación le había proporcionado resultados interesantes e inesperados. Justo una semana atrás había descubierto que la reina Isabel en el siglo XV había promulgado las leyes de limpieza de sangre que impedían a los judíos conversos desempeñar cargos influyentes en el gobierno y en el ejército. Fue lo suficientemente inteligente para comprender que la perversidad judía no emanaba de ideas religiosas, estaba en la propia sangre, y lo incluyó en la ley. Había que quitarse el sombrero ante la reina Isabel. Alfred revisó su opinión sobre ella antes. Siempre lo había relacionado solo con el descubrimiento de América, aquella sentina de mezcla racial. Ámsterdam parecía más agradable que Bruselas, tal vez debido a la neutralidad holandesa en la guerra. Uniéndose a una visita turística pero manteniéndose al margen del grupo, Alfred recorrió los canales de la ciudad y visitó lugares de interés. La última parada fue en Hondenbrechtstraat para ver la gran sinagoga sefardí, que era horrible y enorme, con asientos para 2000 personas y que exhibía el mestizaje judío en su peor aspecto, aquella amalgama de columnas griegas, ventanas con arco cristianas y tallas en maderas moriscas. Alfred imaginó a Spinoza parado delante de la plataforma central, mientras unos rabinos ignorantes lo maldecían y lo condenaban. Y luego probablemente debía haber salido de allí secretamente jubiloso por su liberación. Pero tuvo que borrar esa imagen solo unos minutos después al enterarse a través del guía que Spinoza nunca había puesto los pies en aquella sinagoga. Había sido construida en 1675, unos 20 años después de la excomunión de Spinoza, lo que Alfred sabía que le había impedido entrar en una sinagoga, incluso conversar con un judío. Al otro lado de la calle había una sinagoga eskenazi, más oscura, más sólida y menos pretenciosa. A una manzana de ambas sinagogas estaba el lugar donde había nacido Spinoza. La casa había sido demolida hacía mucho y sustituida por una enorme iglesia católica de Moisés y Aarón. Alfred estaba deseando poder contarle todo aquello a Hitler. Era un ejemplo de algo en lo que ellos creían firmemente. El judaísmo y el cristianismo eran dos caras de la misma moneda. Sonrió al recortar la oportuna frase de Hitler. Aquel hombre sorprendente tenía tanta habilidad en el manejo de las palabras.
Judaísmo, catolicismo, protestantismo. ¿Qué diferencia hay? Es todo parte de la misma estafa religiosa. A la mañana siguiente se subió a un tranvía de vapor con destino a Rindsburg, donde estaba el Museo Spinoza. Aunque era solo un viaje de 2 horas, los largos y duros bancos de madera para 6 personas hacían que pareciese más tiempo. La parada quedaba más cerca del pueblecito de Rindsburg. Estaba a 3 kilómetros de su destino, al que llegó en un carro arrastrado por un caballo. El museo era una casita de ladrillo con el número 29 en la pared exterior y 2 placas. En una decía, la casa de Spinoza, casa del médico desde 1660. El filósofo de Spinoza vivió aquí de 1660 a 1663. Y en la otra, ay, si todos fuesen sabios y además buenos, la tierra sería un paraíso, mientras ahora suele ser un infierno. Tonterías, pensó Alfred. Spinoza estaba rodeado de idiotas. Dio un paseo alrededor del edificio y descubrió que la mitad de la casa era museo y la otra mitad vivía una familia que utilizaba una entrada independiente situada a un lado. Un viejo arado que había en el camino de entrada sugería que probablemente fueran campesinos. La puerta del museo era tan baja que Alfred tuvo que inclinar la cabeza para entrar. Luego hubo que pagar una entrada a un guardia judío de harapienta indumentaria que parecía que hubiese acabado de despertar de una siestecita. Aquel guardia era todo un espectáculo. Se veía que llevaba días sin afeitarse y le colgaban bajo los ojos legañosos unas ojeras fofas. Alfred era el único visitante y miró a su alrededor con decepción. El museo entero consistía en 2 habitaciones pequeñas de poco más de 7 metros cuadrados cada una, las dos con una ventana con un paño de cristal pequeño que daba a una pomarada en la parte de atrás. Una de las habitaciones tenía poco interés. Contenía aparatos para pulir lentes del siglo XVII, sin nada especial. Pero el otro, el único que emocionó a Alfred, contenía la biblioteca personal de Spinoza, en una librería de 1,80 m de largo que ocupaba toda la pared lateral y que estaba cubierta por paños de vidrio que necesitaban a todas luces un buen lavado. Un grueso cordón rojo con borlas, sostenido por 4 postes, impedían acercarse mucho a la librería. Las estanterías estaban atestadas de gruesos volúmenes, la mayoría en posición vertical, pero los de mayor tamaño en horizontal, todos ellos con sólidas encuadernaciones que databan del siglo XVII o incluso de antes. Aquello era un tesoro realmente. Alfred se esforzó por contar los libros. Había más de 100 volúmenes. El guarda, que estaba sentado en una silla en el rincón y atisbaba por encima del periódico, exclamó: Honder en Victi. No entiendo holandés, solo alemán y ruso, contestó Alfred, ante lo que el guardia cambió instantáneamente a un excelente alemán y volvió a su lectura. En la pared adyacente se exhibía una pequeña vitrina de cristal. 5 primeras ediciones, 1670, del Tratado Teológico Político, el mismo libro que Alfred llevaba en su pequeña bolsa. Cada una de las ediciones estaba cubierta por la página del título y con la leyenda explicaba en holandés, francés e inglés y alemán. Los, los los impresores consideraban aquel libro tan incendiario que no se identificaba siquiera ni al autor ni al impresor. Además, cada una de las 5 ediciones afirmaba estar publicada en una ciudad distinta. El guarda hizo señas a Alfred de que se acercara al escritorio y firmara el registro de visitantes. Alfred, después de firmar,
Recorrió las páginas para ver los nombres de otros visitantes. El guarda se acercó, pasó unas páginas atrás, señaló la firma de Albert Einstein, fechada el 2 de noviembre de 1920, y dando unos golpecitos en ella dijo orgulloso: laureado con un Nobel de Física. Un científico famoso estuvo casi todo el día leyendo en esta biblioteca y escribió un poema dedicado a Spinoza. Mire allí, señaló una hojita enmarcada colgada en la pared detrás de él. Es su letra, nos hizo una copia. Es el primer cuarteto de su poema. Alfred se acercó y leyó: ¿cómo amo a este hombre noble? Más de lo que puedo decir con palabras. Aún así, me temo que permanece solo con su halo luminoso. Alfred le dieron ganas de vomitar. Más tonterías. Un pseudocientífico judío otorgando un halo judío a un hombre que rechazaba todas las cosas judías. ¿Quién lleva este museo?, preguntó Alfred. ¿El gobierno holandés? No es un museo, es un museo privado patrocinado por la Asociación Espinosa. Masones. Donantes judíos particulares. Este hombre de aquí pagó por la casa y la mayor parte de la biblioteca. El guarda pasó unas páginas del inmenso registro de visitantes hasta el principio y señaló la primera firma fechada en 1899, George Rosenthal. Pero Spinoza no era judío, fue excomulgado por los judíos. Una vez un judío, siempre un judío. ¿Por qué tantas preguntas? Soy escritor y director de un periódico en Alemania. El guarda se inclinó para mirar detenidamente su firma. Ajá, Rosenberg. ¿En qué está hablando? No entiendo. Yiddish. Le preguntaba si era usted judío. Alfred siguió. Mire, ¿parezco judío? El guarda lo miró de arriba a abajo. No es lo suficientemente distinguido, dijo, y se retrepó en su silla. Alfred, maldiciendo entre dientes, se volvió hacia la librería y se inclinó por encima del cordón, todo lo que pudo, para leer los títulos de los libros de Spinoza. Se inclinó demasiado, perdió el equilibrio y cayó pesadamente contra la librería. El guarda, sentado en su silla del rincón, tiró del periódico y corrió a asegurarse de que no se había hecho ningún daño, que no había hecho ningún daño a los libros. ¿Pero qué hace?, dijo. ¿Está usted loco? Esos libros son muy valiosos. Intentaba ver los títulos. ¿Para qué tiene que saber eso? Soy un filósofo. Quiero ver de dónde sacó las ideas. Ajá. Primero es usted un periodista y ahora un filósofo. Las dos cosas. Soy un filósofo y director de un periódico. ¿Entendido? El guarda lo miró furioso. Alfred respondió también mirando furioso sus labios colgantes, su nariz gorda y deforme, los pelos que le brotaban de las orejas canosas y sucias. ¿Es eso demasiado difícil de entender? Yo entiendo mucho. ¿Entiende usted que Spinoza es un filósofo importante? ¿Por qué se ponen sus libros tan distantes? ¿Por qué no hay ningún catálogo visible de los libros? Los museos de verdad son para mostrar las cosas, no es para esconderlas. Usted no está aquí para aprender más sobre Spinoza. Está aquí para destruirlo, para demostrar que robó sus ideas. Si supiese usted algo sobre el mundo, sabría que todo filósofo está influido e inspirado por otros filósofos anteriores. Kant influyó a Hegel, Schopenhauer influyó a Nietzsche, Platón influyó en todos. Es de conocimiento general que influyó, inspiró, ese es el asunto, el verdadero asunto. Usted no ha dicho influyó, no ha dicho inspiró. Sus palabras exactas han sido de dónde sacó sus ideas. Eso es diferente. Ajá, una disputa talmúdica, ¿eh? Eso es lo que le gusta a su gente. Sabe muy bien lo que quiero decir. Sé exactamente lo que usted quiere decir. Menudo museo deja usted que Einstein, uno de los suyos, se pase todo el día estudiando la biblioteca y a los demás los mantiene a metro de distancia. Le prometo, Herr filósofo director, que si usted gana un premio Nobel podrá manejar todos los libros de esta librería y el museo se cierra. Ya, váyase.
Alfred había visto la cara del infierno, un guardia judío con autoridad sobre un aureo, los judíos bloqueando el acceso a no judíos, judíos encarcelando a un gran filósofo que despreciaba a los judíos. No olvidaría nunca aquel día.